Mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de Actualidad Vital, el lugar donde presentamos los hechos más importantes. El día de hoy es para mí un verdadero honor, y lo digo así, el tener a una de las voces más sobresalientes en la actualidad española. Me estoy refiriendo a mi gran amigo, don Javier García Isaac. Isaac con una sola A. Mi querido Javier, qué gusto de verte. Bueno, se ha hecho esperar porque, pero yo tenía ya muchas ganas de participar en tu canal, Eduardo, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabes cómo andamos. Estoy, que si siempre de viaje, que si llego no sé qué, siempre tengo mil historias y digo, como se dice, hay un dicho en Castilla-La Mancha que se dice en Tomelloso, la mejor mula sin manta, ¿no? El mejor amigo sin yo poder participar en su programa, así que el honor es siempre mío, ¿no? El estar aquí Gracias, contigo. gracias, mi querido Javier, de verdad. Sí, se había hecho retrasar mucho esta intervención, pero bueno, gracias a Dios parece que ya todo se alineó para que esto pudiera presentarse. Mi querido Javier, tenemos hechos de rabiosa actualidad. Dentro de los hechos de rabiosa actualidad que tenemos está el ataque de Hamas, de este grupo terrorista, a Israel. Un ataque que, dadas las características, es raro, por decirlo menos. Una instalación de seguridad, un sistema defensivo prácticamente impenetrable como es el del Estado de Israel, y se ve burlado por un grupo terrorista que ha sido vigilado, que ha sido estudiado, que ha sido monitoreado permanentemente. Eh, ¿Qué te parece a ti este tipo de situación? ¿Cómo observas tú? Vaya por delante que creo que es obligación nuestra el condenar esos brutales ataques, esos brutales atentados que sufrió el Estado de Israel. Pero como bien dices, algo falló y deberían rodar cabezas dentro de Israel. Como el Estado que presume, y yo no tengo ninguna duda de que así lo es, el más seguro del mundo, con una, no solo el Mossad, que es a nivel exterior, sino a nivel interior, teniendo fichados a todos los terroristas, como hayan tenido este fallo en la seguridad. Yo creo que al primer ministro, a Benjamín Netanyahu, le va a pasar factura este fallo, este tremendo fallo que da mucho que hablar. No sé si fue un descuido, una dejadez. El caso es que también es verdad que Netanyahu venía de ser muy, muy cuestionado en la calle y siempre se dice que no hay nada para unir al pueblo que un enemigo exterior, con lo cual se debería llevar a cabo por parte de Israel una investigación muy seria para saber qué es lo que sucedió, ¿no? Y cuál ha sido el desencadenante de todo esto. Y vaya por delante esas matanzas que hoy mismo Israel ha enseñado al mundo esas pruebas de cómo fueron esos ataques. Con independencia de eso, creo que algo ha fallado en Israel, en un estado que no suele fallar nada, que todo hay que decirlo. Entonces, creo que hay que exigir responsabilidades al responsable de la seguridad interior del país, porque hay una confusión diciendo que es el Mossad. El Mossad actúa, si no me equivoco, a nivel exterior, no a nivel interior, ¿no? Entonces, efectivamente, resultó muy vulnerable o excesivamente vulnerable para lo que es un país como Israel, ¿no? Donde todo está milimétricamente controlado, hay una seguridad extrema y más en esa frontera con Gaza, porque con Cisjordania la cosa, hay mejores relaciones con la Autoridad Nacional Palestina, que es la que opera en Cisjordania, porque claro, muchas veces se nos olvida que dentro de la propia Palestina hay una guerra civil entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Es decir, que eso, Exactamente. claro, Exacto. eso también es muy complejo de entender, que no todos los palestinos son de Hamas. Y yo creo que las manifestaciones que estamos viendo en gran parte del mundo poco ayudan a la causa palestina, muy poquito ayuda, ¿no? Muy poquito ayuda, pues reivindicando, nosotros hemos estado presentes en algunas de esas manifestaciones y uno se horrorizaba de cómo la izquierda mostraba un sentimiento que uno se lleva las manos a la cabeza. Ah, eso pues que se jodan los muertos. Tal. Uno ha tenido que escuchar auténticas barbaridades que, insisto, en muy poquito ayudan. Insisto, son los amigos de la causa palestina. La verdad es que les ayudan en muy poquito, ¿no? Claro, como bien dices, Javier, yo creo que ningún ser humano puede
alegrarse de esta masacre. Es una masacre y debemos de llamarla como tal. Eso es un hecho indiscutible. Pero más que el hecho, yo veo la significación del hecho, como diría el maestro Salvador Borrego. Y esto es una noticia. La noticia no es el hecho, sino la significación de ese hecho. Para la gente que no está ubicada en lo que es la situación de los palestinos en la Franja de Gaza, es que ellos están literalmente sitiados. Es que hay una frontera, es una frontera que es similar al muro de Berlín, es un muro literalmente el que los está rodeando, en el cual no pueden pasar los palestinos libremente, sino que hay controles, hay checkpoints, hay puntos de control. El otro día escuchaba a un comentarista de la COPE, creo que era, explicar perfectamente cómo era el paso uno a uno de palestinos hacia ese lado. Entonces, efectivamente, muy complicado. Luego hay frontera con Egipto, pero hay que recordar que Egipto ahora es uno de los mejores aliados de Israel, igual que lo es Arabia Saudí. Es decir, que es una geopolítica estratégica muy, muy complicada, muy complicado, que dice, bueno, este conflicto ha existido desde tiempos inmemoriales entre el mundo árabe y el Estado de Israel. Y luego a esto le añadimos que dentro de, en los últimos años, la geopolítica estratégica pues ha hecho pues que Egipto sea aliado de Israel después de aquellos acuerdos de Camp David, creo que en el año 79, que luego le acabaron costando la vida a Anwar el-Sadat, que era el presidente egipcio, que luego sería sustituido por Mubarak. Es decir, ha habido, pero Egipto es uno de los aliados naturales en la zona de Israel. Luego tenemos el papel que juega el Líbano, el papel que juega Irán, que son enemigos irreconciliables de Arabia Saudí. Arabia Saudí representa el islamismo más radical, es decir, que es todo muy complejo en esta zona. Porque dicen, ¿cómo es que Arabia Saudí e Israel se llevan bien y cómo es que Irán y Arabia Saudí se llevan muy mal, suponiendo que ambos sean países radicales? Es que no solo es una cuestión religiosa, es una cuestión también de interpretación del Islam, que eso sí sería dentro de la religión, pero también de geopolítica estratégica, ¿no? Y eso hace años aliados, como es el caso de que Arabia Saudí pues sea aliado en este momento de Israel. Exacto. Sí, pero haciendo un análisis más a profundidad, Javi, lo que nos damos cuenta es de que si a esa población palestina le tienen controlado aún la entrada de alimentos, aún la entrada de materiales de construcción, en ese lugar está reunida una cantidad de gente que es asombrosa. La mayor densidad de población en el mundo se tiene en ese lugar. Materiales de construcción no pueden entrar porque no hay libertad para poder entrar. ¿Cómo pueden explicar entonces el hecho de que haya armamento? Se lanzó un ataque con 5,000 proyectiles en un lugar donde no pueden entrar ni siquiera las medicinas, por Dios. Algo está muy sospechoso, algo huele podrido en Dinamarca, sinceramente. Que alguien me explique cómo llegan esas armas. Una de las teorías es el hecho de que son productos artesanales. Por muy artesanal que sea ese producto, tienen que tener lanzagranadas, tienen que tener cohetes, tienen que tener una tecnología determinada, que eso viene de alguna parte. Es como cuando a mí me dicen que en México el narco llegan las armas de lo poco que puede producir las fábricas de armamentos artesanales en Chihuahua. Eso es ridículo, eso es imposible. El armamento que recibe el narco mexicano viene de Estados Unidos, es un hecho comprobable. De la misma manera, ¿no? En esa región de la Franja de Gaza, de alguna parte les está llegando el armamento. Entonces, lo que pasa es que en eso que tú dices, al país que se le está señalando es a Irán. Es decir, por un lado, Israel tiene que justificar qué es lo que ha pasado, justificar, tiene que decir cuál ha sido el fallo de seguridad que hemos tenido, que parece, no parece, porque hemos visto que después de lo que vivimos en las Torres Gemelas, todo es posible. Y por otro lado, el país en el que está siendo acusado de haber pasado armas a Hamás, puesto que se supone que es una milicia, se supone no, ellos mismos lo dicen, que es una milicia igual que Hezbollah en el Líbano, Hamás en Palestina, o en este caso en Gaza, en una parte de las dos, porque hay que recordar que Palestina ha quedado reducido a 2 ciudades autónomas, que es Cisjordania y Gaza, y que además no están ni siquiera conectados entre ellos, ¿no? Entonces, y luego Egipto se veía muy complicado, porque ahora mismo Egipto
es una frontera también muy vigilado, el paso que tiene entre Egipto y Gaza, ¿no? Que sea por el norte, si no me equivoco. Con lo cual, es, hay, por eso digo que esto sobrepasa muchas veces Ujú. el mero entendimiento, hay que ver qué potencias están involucradas, hay que ver qué es lo que falló en Israel, hay que ver si efectivamente ese armamento es iraní. Cuesta creer que esto sea con cosas artesanales, yo creo que con cosas artesanales sería... Claro. Es verdad que lanzan cohetes continuamente. He tenido recientemente a un amigo mío diplomático de un país hispanoamericano, y era embajador en Palestina, que no en Israel, y me contaba que estaban continuamente escuchando sirenas, pues porque tiraban cohetes desde el otro lado de la frontera, porque él, a pesar de estar de embajador en Palestina, él tenía su residencia en Jerusalén, ¿no? Y contaba que era raro las semanas que no sonaban las alarmas, es decir, que esa tensión estaba existiendo. Que se haya producido ese fallo, también se comenta que llevaban meses y meses y meses preparando esto a través de túneles, y luego Israel ha reconocido que pueden encontrarse todavía terroristas en su territorio. Pero la facilidad, entre comillas, con la que se ha llevado a cabo, pues esto es lo que ha demostrado por una cosa, que a lo mejor Israel no era un Estado tan seguro como parecía, o que algo muy grave ha fallado, o que había determinada. Y eso es lo que había que analizar. A mí no me toca analizarlo, yo lo que digo es que sí sería bueno que Israel diera explicaciones, ¿no? O, pues, sobre Claro. todo de cara a su población, a dejarles Sí. tranquilos, porque si se pensaban los colonos que estaban viviendo en un país seguro, en un Estado seguro, pues se ha demostrado que no era tan infalible, ¿no? Sí, bueno, yo aclararía y puntualizaría que algo falló o se dejó fallar. Eh, si nos damos cuenta de que Netanyahu estaba muy mal, no de cara al exterior, de cara aún a la misma población de Muy, Israel, muy discutido, efectivamente, sí, sí. totalmente, totalmente dividido. La población se encontraba totalmente dividida y a raíz de este ataque la población se unifica, como tiende a ser Sí, sí. natural, obviamente, después de un ataque de estas magnitudes. El hecho de que simultáneamente a este ataque se haya presentado un concierto exactamente en la misma franja de Gaza, a escasos kilómetros de donde se encontraba, donde se pide a la gente ir desarmada, donde son muchachos jóvenes que van a ir a escuchar música. El cebo era perfecto realmente, o sea, esto es para hacer una escabechina, para aterrorizar al mundo y para unificar al pueblo. Yo planteo nada más la situación que se dio y mis serias sospechas de que esto haya sucedido así como que de la nada. Pero fíjate, a mí, Eduardo, me cuesta, o será que yo soy muy inocente, me cuesta pensar que un gobierno o unas circunstancias hayan permitido tal atrocidad. Tú sabes que cuando pasó lo de las Torres Gemelas también se sembró la duda, esto han podido ser los propios Estados Unidos para unificar al pueblo, tal. Yo quiero pensar, de verdad, lo digo con la mano del corazón, que este sacrificio, estas salvajadas, me costaría pensar que se ha hecho a propósito, pues para justificar luego un ataque o para unificar al pueblo, porque el pueblo al final acabará pidiendo responsabilidad al propio Netanyahu, ¿no? Le acabará diciendo, oye, pero ¿cómo ha sido esto posible? De hecho, es una de las preguntas que flotan en el aire, que se están haciendo analistas internacionales. Oye, ¿dónde ha fallado? Vale, ahora mismo va a haber una ofensiva tremenda, pero ¿qué es lo que ha fallado aquí? Y yo creo que al final, si esto es así o ha habido dejar de funciones, esto le acabará costando muy caro a Netanyahu, porque a la larga, una vez que esto se calme, eh, eh, mira, las cosas en la mayoría de las ocasiones se acaba sabiendo o la verdad o por lo menos se Exacto. acaba intuyendo. Insisto, me costaría mucho trabajo, no digo que no sea posible, pero me costaría mucho trabajo pensar. eh, yo quiero imaginar que que ha formado parte más de una negligencia, de una confianza, quiero pensar que van por ahí los tiros y que esto les ha pillado desprevenido. Insisto, quiero pensar porque lo otro me parecería de una gravedad extrema, ¿no? Claro. Eh, Y mm, bueno, también nos damos cuenta, Javier, de que los líderes de Hamas ya ni siquiera se encuentran en la franja de Gaza. Ellos ya huyeron. Entonces, el Estado de Israel sabe que ya no se encuentran ahí. Ya se encuentran en un lugar, en lugares protegidos fuera de la franja de Gaza y esa información ya se tiene, ¿no? Entonces, la gente injustamente se está hablando de movilizar a 2 millones de palestinos.
a los cuales se les va a desplazar, se les va a destruir lo poco que tienen Eh, en una ofensiva. Esto de verdad es aterrador. Entonces, aquí estamos viendo que están pagando muchísimos justos por unos pecadores que ya ni siquiera se encuentran en ese lugar, ¿no? Lo que pasa es que ahí sería sospecha de que entre esos 2 millones de personas siga habiendo muchos milicianos. Si es que el problema es que la situación está muy enconada y al final quien va a pagar los platos rotos es como siempre la población civil. A mí cuando me Claro, decían, no, es que no hay manifestaciones en Gaza en contra de Hamas, no, es que las que hubo en su momento con la Autoridad Nacional Palestina fueron asesinados. Es decir, claro, no, a ver quién es el listo que dice, voy a protestar contra Hamas porque lo están haciendo muy mal. Digo, dentro de la población civil, porque serían directamente ajusticiados. Lo que sí que es verdad, o eso es lo que nos dicen, que hay ahora mismo 200 rehenes en posición de Hamas, por eso la ofensiva israelí se está retrasando, ¿no? Es un asunto bastante complejo. Estados Unidos ha pedido a Israel que todavía no inicie esa ofensiva por lo que pueda pasar. Los líderes de Hamas, yo creo que hace mucho tiempo que no estaban ahí. Se dice que están en Qatar, que están siendo protegidos. Es decir, que es que también hay que ver todas estas ramificaciones de a quién claro. le interesa todo este conflicto, porque me da la sensación que es que dentro del mundo árabe hay muchos enemigos también de los palestinos, entre otras cosas porque entre los palestinos había antes una población cristiana muy importante. Ahora eso prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y esto me concatena, Javi, a la siguiente pregunta. Esa es una de las partes de la rabiosa actualidad que ya comentamos en este momento. Condenamos estos ataques atroces que ha habido. Creo que hemos dejado mucha luz en lo que ha sucedido. Y como cristianos, como católicos, pues nosotros elevamos nuestras fervorosas oraciones por esa pobre gente, de uno y de otro lado, que está Sí, sí. sufriendo. Eh, Continuamos con la situación en España. En España nos estamos dando cuenta de que hay literalmente ya una invasión ilegal a Ujú. lo que es las Islas Canarias. Es aterrador lo que nosotros estamos observando por allá. Pero a mí me cuesta trabajo creer que exista tamaña dejadez en dejar entrar ingentes cantidades de inmigrantes cuando yo como turista, cuando voy a Madrid, Javi, tengo que pasar por puntos de control en el cual me piden un pasaporte, en el cual Eh, tengo que demostrar que soy una persona honorable, soy una persona honesta, que tengo un trabajo, que tengo dinero para poder estar en España. Cada vez que muestro mi pasaporte, tengo mis 3, 4 entradas en cada uno de mis pasaportes a España. Tú sabes que yo frecuentemente voy para allá. sí, sí. Y siempre es lo mismo, ¿eh? Y siempre es lo mismo. Soy hispanoamericano, tengo apellidos españoles, tengo nombre español, hablo español, eh, soy de ascendencia española, pero eso no implica que eso no se me haga todo este requerimiento de mostrar quién soy y de que tengo los recursos suficientes como para poder ir a España y me puedo mantener el número de días que yo pretendo estar allá y dando los motivos de mi viaje. Voy a ir a visitar amigos, voy a ir de paseo, tengo que visitar esta localidad porque es un punto histórico que yo quiero visitar. Todo eso tengo que estar yo cuestionando. Y la policía, como la policía de todo el mundo, tiene un registro completo de las personas que están entrando y que están saliendo. Mientras a mí me están pidiendo todo esto para entrar, tenemos a 100, 200, 300 gentes subsaharianos que están entrando sin control alguno. ¿Qué es Bueno, lo que está pasando, Pablo? Bueno, aquí ha habido un efecto llamada. Hay una. Mira, hoy hemos conocido datos de que España es el país del mundo que mayor número de inmigración recibe. Claro, este es un dato engañoso, porque según la población recibimos mucho más que los demás. Hablamos de Estados Unidos primero, Alemania, Reino Unido y después España. Pero es que España es mucho más pequeño que Alemania, que el Reino Unido, que Estados Unidos. Con lo cual, en proporción estamos recibiendo mucho más que todos estos países. Bueno, el tema es que no va en una inmigración cualquiera. Se está haciendo una llamada, una inmigración subsahariana, que lo que busca en Ceuta y Melilla prácticamente están perdidos, porque ya hay mayoría musulmana. Hemos visto muy serios acontecimientos que son gravísimos. El otro día, este grupo de comunicación, perdón, Eduardo le preguntó al ministro Marlaska, le preguntó
que si él garantizaba la seguridad de todos los españoles y que sin él podía garantizar que entre los inmigrantes que estaban entrando no había fundamentalistas islámicos. Por supuesto, lo único que le preocupaba era el delito de odio y la islamofobia, una serie de gilipolleces que después de las manifestaciones que hemos visto en Madrid de apoyo a grupos terroristas, yo estoy más que preocupado. Lo que se está produciendo es una auténtica invasión. Hoy también hemos conocido que ha habido un brote de tuberculosis. También hemos conocido que en la mayoría de estos inmigrantes llegan al Hierro y son repartidos a la península en vuelos irregulares y en trenes y autocares una vez que están en la península distribuidos por todo el territorio nacional. Claro, cuando uno dice, pero oiga, si viene el pasaporte, ¿por qué no se les devuelve a su país? Se han entrado ilegalmente. Con lo cual, Claro. porque esa excusa de no, es que no conocíamos su identidad, ahora se ha desmoronado porque se les ha escapado que van con pasaporte. También nos han hablado de la ruta canaria, como si fueran un avión regular de línea, la ruta canaria, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ejército que tiene la obligación de proteger nuestras fronteras, conoce la ruta canaria. ¿Y qué es lo que hacen? Van a recogerlos y a llevarlos al territorio español en vez de llevarlos al territorio de donde salen, porque saben perfectamente cuáles son las rutas. Luego tenemos las mafias de trata de personas donde están las ONGs vinculadas a George Soros. Hay una auténtica mafia. Mientras aquí nos dicen que no tengamos hijos, esta gente viene a invadirnos. Y vaya por delante, que no dudo que haya muy buena gente entre los que vienen aquí, que han sido ellos engañados, patatín, patatán. Todo eso también lo compro. Pero el gobierno de España tenía que garantizar que no se cometieran delitos. Y la inmigración ilegal es un delito, puesto que es ilegal. Es decir, a un hispanoamericano le cuesta entre 2 y 5 años obtener los papeles, la residencia aquí. Y resulta que estos llegan y a muchos de ellos, como son menores, se les ha dado, hay una partida presupuestaria de 50 millones de euros para los menores no acompañados, cuando el menor donde tiene que estar es con su familia o que sea el Estado quien cuida de él, el Estado de donde salga. Bueno, pues lejos de tomar medidas con lo que puede pasar en un futuro, no solo de que no hay, ¿cómo diría yo?, ninguna gana de integración, porque no existe esa integración, no es posible con la inmigración, excepto en raras ocasiones. Yo conozco a algún inmigrante marroquí que trabaja honradamente y efectivamente está integrado aquí, pero es muy complicado. Gente que ha venido aquí legalmente, a los que conozco y que están trabajando legalmente, insisto, y trabajando, pero esta mayoría de las personas, ellos mismos me lo dicen, no sabéis lo que os estamos enviando lo peor. Bueno, pues aquí no nos hemos dado cuenta, o aquí sí que empiezo a pensar que hay un plan maléfico para darle la vuelta al asunto, porque después estos millones de ilegales serán nacionalizados y tendrán la nacionalidad española, podrán votar como pasa en Francia están a punto de una guerra civil, porque tú qué haces con esos argelinos a los que has ido regalando sistemáticamente durante 3 generaciones la nacionalidad francesa. ¿Qué coño haces? Que los has metido en guetos, que lo primero que hacen cuando juega la selección francesa es quemar banderas de Francia, quemar coches. Hay barrios donde la policía, la gendarmería ya no puede pasar. Bueno, pues lejos de contrarrestar eso aquí, estamos imitando lo peor de lo que está pasando en Francia y lo estamos revistiendo de un buenismo que oculta mucha maldad. Definitivamente, Javi. Ponemos el caso también de Barcelona. Barcelona, como tú bien has dicho, con un tono muy jocoso, ya no es necesario que tú vayas a Kandahar para que puedas ver la situación de vida en esos lugares del Islam radical. No, 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 ya puedes viajar en el tren, en el AVE a Barcelona desde Madrid y te das cuenta perfectamente. Es una ciudad que ya está perdida literalmente. Bueno, Y no estamos exagerando, ¿eh? No exageramos Eduardo, cuando... no digo yo, lo dicen las propias estadísticas que maneja la Unión Europea. Barcelona es ahora mismo la ciudad más peligrosa de Europa. La más peligrosa, no lo digo yo. Yo voy a menudo a Barcelona, el taxista te dice que te mete hasta dentro del hotel, que no lleves relojes, que no lleves cadenas, que no lleves nada. Insisto, como si estuvieses en República Dominicana, pero en uno de los barrios extremos, o en Venezuela, donde te dice que tienes que llevar chancletas. Bueno, pues esto está pasando en Barcelona. No se puede llevar nada, un barrio peligroso, un barrio que se ha tomado por el Islam, lo que van a convertir en Cataluña es en la República Inexistente Islámica de Cataluña. Es decir, que es una aberración lo que está pasando en parte de España
y no solo Cataluña, pero Cataluña efectivamente, y dentro de Cataluña Barcelona, es muy, muy evidente. La inseguridad se ha disparado porque, nos guste o no, inmigración ilegal, no hablo de la legal, inmigración ilegal lleva aparejado este tipo de cuestiones, lleva aparejado inseguridad, robos, violaciones. En Cataluña se dan un montón de manadas de magrebís que violan a jóvenes, y eso se está ocultando. Cataluña es ahora mismo, y muy especialmente Barcelona, de las zonas más peligrosas de Europa. Y todo esto por culpa de una inmigración descontrolada, ilegal, y por esos efectos llamadas que se están haciendo de una forma irresponsable desde el gobierno de España. Exactamente, Javi. Yo recuerdo cuando los políticos hablaban de lo multiculti, de esa unión de civilizaciones. No sé si recuerdas acá con Zapatero, que hablaba de la unión de civilizaciones. La Una falacia, alianza de civilizaciones, hablaba. una falacia completa, porque cuando se enfrentan dos civilizaciones, y eso lo podemos analizar a lo largo de la historia, no puede prevalecer más que una. Eso siempre ha sido y eso siempre será, y es parte de la condición humana. Y sobrevive la civilización más fuerte, aquella que está apegada a sus valores, aquella Sí, que sí. está apegada a sus tradiciones, aquella que está apegada a sus creencias. En una Europa secularizada, en una Europa que ha dejado de ser cristiana, que esa es nuestra identidad realmente, la identidad del occidente, de lo que nosotros consideramos como occidente, es la cultura griega. Nosotros comenzamos con la inteligencia que desarrollaron los griegos, continuamos con el derecho que nos dio Roma y terminamos consolidando todo y proyectándolo hacia el mundo a través del cristianismo. Esa es nuestra verdadera identidad. El momento en que Europa pierde ya esa identidad cristiana, en el momento en que ya como católicos no estamos actuando como tales, pues todo cae abajo, todo cae, eso es indiscutible. Y el Islam se mantiene firme, el Islam, a pesar de sus divisiones, se mantiene impertérrito, y ya muestra realmente que no pretende tener ningún tipo de contubernio, no pretende No, unirse, no. no pretende que haya una alianza de ningún tipo, y aquí ellos lo ven como una sobrevivencia. Nos impondremos sobre los cristianos y los vamos a hacer pedazos. Ellos lo tienen meridianamente claro. ¿Habrá algún momento en el cual en Europa los europeos realmente se planteen eso, Javi? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Eduardo, que es muy grave. La implementación de la Agenda 2030 tenía esto previsto, tenía la anulación de las tradiciones, tenía eso que llaman desarrollo sostenible, donde precisamente lo que sobra para la sostenibilidad del planeta hace falta el mundo occidental que desaparezca porque está pegando unas tradiciones, una costumbre a la fe cristiana. Y ellos están cometiendo un gravísimo error, sustituyendo la fe cristiana en Occidente por la musulmana, y no solo por la fe musulmana, sino por la peor versión de esa religión, la peor versión, porque como decía hace recientemente un imán, nos están mandando lo peor, es decir, que dice, os estamos mandando lo que no queremos, dice, y ustedes están aceptando y les están abriendo las puertas, porque hay una jugada maléfica en todo esto. Pero luego, el que no lo conozca, el musulmán no tiene fronteras y tiene la Claro, obligación de expandir la religión el Islam. islámica. Y mientras que hay gente que tiene una visión de una forma, hay otros que no, que esa visión que tiene es que o te conviertes al Islam o te ejecuta, y encima si te asesina va al cielo a zumbarse a unas vírgenes y tal y no sé qué. Te quiero decir que hay taraos que se creen esto. Otra visión no es así de simplista, ¿eh? Pero te quiero decir que lo que nos está llegando aquí es precisamente esa visión, la más radical, la más peligrosa. Lo estamos viendo. Ahora con el conflicto de Oriente es una excusa. Hace unos meses en España, en Algeciras, se asesinó a un párroco, al grito de Alá es grande, con lo cual esto que está pasando ahora en Oriente Próximo es una excusa más para azuzar, por ejemplo, lo que está pasando en Alemania, o en Francia. En Alemania hay una mayoría turca, precisamente, que en cualquier momento eso es un polvorín de Alemania, muy similar a lo de Francia. En Italia se empiezan a preocupar, y en España, en zonas como Barcelona, pero que poco a poco va a extenderse. O Europa se defiende o acaban con nosotros, ¿eh? Y no hay otra, ¿eh? Y no hay otra. Claro. Yo veo que la población ha sido anestesiada a través de sus agendas, una agenda Claro. LGTB,
una agenda de tolerancia completa a todo, de una situación en la que ha generado una población bizcochable, una población que se trata de adecuar a todo, pero eso está cambiando. Ya el peligro dispara todas las alertas y comienzo yo a ver que la gente se cuestiona verdaderamente qué es lo que está pasando. Yo veo signos muy de una reacción muy sana en la población europea, porque obviamente nadie nos queremos dejar exterminar, eso es un hecho incontrovertible, porque bueno, es parte de nuestro mismo afán por vivir. Yo espero que realmente esto nos lleve a un cambio en Europa, que esto se dé, que las Gutiérrez Spam y todo este tipo de basura que se tiene en España, esos millones de euros que se les dan de presupuesto, pues se modifican para lo que realmente tiene que ser aplicable, lo que de verdad tiene que ser lo más importante, que es la seguridad, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Si esos millones se utilizaran para seguridad, bueno, pues yo creo que otra cosa muy diferente sería en España. Bueno, es que no se quiere utilizar para seguridad. Si es que el problema que estamos teniendo aquí es que precisamente la izquierda está colaborando, la izquierda con ese liberalismo salvaje. En la agenda, por ejemplo, 2030 se dan la mano la persecución a la libertad de expresión que existe. Nos dicen que vivimos en un estado de libertad, no existe libertad de expresión. La libertad de movimiento se está viendo muy reducida. El centro de la ciudad uno ya no puede acceder. Está un precio de los combustibles que está disparado y no pretenden bajarlo con cualquier excusa, que es un día Putin, que es otro día Ucrania, que es otro día Palestina, que es el Estado de Israel. No hay excusa y además la gente lo asume con normalidad, que en Europa el precio de la gasolina esté disparado y eso no quiere bajar ese precio, es para evitar nuestra movilidad. Se habla de poner impuestos a las carreteras, se trata de que no salgamos y a la vez que nos vayan sustituyendo, que en vez de hijos tengas una mascota y si es posible que de repente tu puesto de trabajo, sobre todo los menos cualificados por el momento, pues sean ocupados por esa inmigración a la que ya se encargarán de legalizar. Se trata de borrar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pero efectivamente empieza a haber una reacción, porque hay una reacción desde el momento que salen partidos alternativos que hasta hace 10 años eran impensables, porque se vivía ¿cómo diría yo? Se vivía un status quo donde izquierda y derecha, tradicionales, convencionales, habían aceptado la situación y colaboraban en esa situación. Nos hablan, no hay nada peor que una democracia con formas totalitarias, o mejor dicho, una dictadura con formas democráticas, que es lo que estamos viviendo ahora, sistemas autoritarios que tienen formas democráticas porque nos dicen que tú eliges a tus carceleros. Tuvimos la prueba de los encierros del coronavirus, de la pandemia, cuando nos encerraron y vieron cuál era nuestra capacidad de resistencia. Bueno, a pesar de todo eso, sigo pensando que hay esperanza gracias a estos movimientos que unos califican de ultraderechistas, otro de populistas, se le pone siempre otro de xenófobos, y no, a nadie le preocupa la cristianofobia, hablan de insolidaridad, cuando estos movimientos son los más solidarios que hay, son solidarios con su propia población que lo está pasando mal, ¿no? Donde las prebendas, hemos visto que las prebendas, lo que te comentaba, el gobierno de España, 50 millones de euros para los jóvenes ilegales no acompañados, mientras tus hijos están pues a verlas venir, ¿no? Es decir, que hay un movimiento contestatario y creo un movimiento contestatario, movimientos patrióticos que empiezan a denunciar esta situación. Por eso digo que hay esperanza. Lo van a seguir intentando, pero también tenemos que nosotros ser fuertes, ¿no? Claro, definitivo. Y una última pregunta, Javi. Con respecto a la situación política en España, tenemos al PSOE todavía en el poder con Pedro Sánchez, un partido criminal, como bien tú lo expresas en tu libro, la historia del Partido Socialista es una historia del partido criminal, el partido más criminal de España,
pero que se niega a morir. Un partido criminal que se niega a morir Bueno, con Pedro Sánchez. No, se llega a morir porque la transición española a partir del año 75, sobre todo a partir del 77, bueno, yo no a partir del 77, eso ya adquirió carta de naturaleza, desde antes incluso de que muriera Franco, se había diseñado una transición que pilotara en torno al Partido Socialista. Se le lavó la imagen, se le echó la culpa de todos los crímenes al Partido Comunista. Bueno, crímenes que han quedado olvidados porque ahora van de víctimas. El mundo se ha vuelto loco, sobre todo en España. Se ha vuelto loco, es decir, los asesinos, los verdugos, los que mataron, es decir, tanto es así que Luis Companys, un conocido genocida, entre 10.000 y 14.000 catalanes asesinados, pues tiene el nombre de un estadio de fútbol, tiene una avenida, tiene un monolito, es decir, nos hemos vuelto locos. En cambio, nuestros héroes están siendo profanados, están siendo vilipendiados, nuestros héroes les están quitando las calles por el terrible delito de haberse sublevado y no dejarse matar, incluso aquellos que, digo dejarse matar entre comillas, incluso aquellos que fueron asesinados también les quitan las calles y son sustituidos por los nombres de los asesinos. Y bueno, ¿y eso por qué es posible? Porque la transición española pilotó en torno al PSOE al que se lavó la cara, se lavó la imagen con la colaboración, por cierto, del Partido Popular. Llegamos a la Ley de Memoria Histórica del 2008, luego la del 2022, y como no hubo contestación por parte de quien tenía la obligación de haberlo hecho, han tenido una autopista para lavar su propia imagen, la imagen del Partido Socialista, que es una imagen que era una imagen terrorífica de criminales, de asesinos, de corruptos. Ellos mismos se la han lavado y no contentos con haber blanqueado su propia imagen, ahora van a perseguir a aquellos que ponen sus vergüenzas al descubierto. Yo sigo esperando estas querellas por parte del Partido Socialista, que tuve amenazas, no he recibido ni una sola querella, porque todo lo que cuento en mi libro es rigurosamente cierto. Rigurosamente cierto. De hecho, a la hora de buscarle un título a este libro, hablando con el editor, al final, porque iba a ser la historia del Partido Socialista, digo, solo hay una historia dentro del Partido Socialista, que es criminal, y por eso se quedó este título. Entonces, ¿por qué pueden hacer esto? Porque se les ha ido blanqueando con el consentimiento de algunos que tenían la obligación de haber contestado en su momento y haber frenado esto, y haber puesto al descubierto que es el Partido Socialista Obrero Español, que por cierto, bastante más criminal que el propio Partido Comunista, porque incluso los crímenes del Partido Comunista se hicieron con el consentimiento del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué es lo que puedes prever que hará Pedro Sánchez, Javi? Bueno, en contra, Pedro Sánchez está dispuesto a lo que sea y le da igual. El problema de Pedro Sánchez es que él tiene, su electorado no le pasa factura, porque su electorado está contento cuando dicen no se le va a permitir lo de la amnistía por parte del electorado. Es mentira, no va a permitir que se gobierne con Bildu. Si llevan 5 años gobernando con Bildu, llevan 5 años gobernando con los que odian a España. Pedro Sánchez tiene la sartén por el mango. E iremos a elecciones si él, en un acto de confianza, piensa que todavía puede sacar más votos, porque como se ha dado tanto al cerebro, y es posible que además lo saque, como hemos visto en Argentina, es que además es posible. Y por otro lado, o puede haber elecciones anticipadas o repetición electoral que no serían anticipadas si el separatismo, que está desquiciado y está embrutecido, piensa que es el mejor de los escenarios. Lo que pasa es que yo siempre digo lo siguiente. El separatismo busca lo peor para España. Sánchez es la mejor garantía de que vaya mal. El separatismo se va a arriesgar a un hipotético gobierno de Feijóo con Abascal. Me parece a mí que no se va a arriesgar a eso. Aunque hay una parte del separatismo que sí, porque así seguiría viviendo mejor, seguiría viviendo con ese complejo de victimismo. Entonces, por eso digo que no sabía decir que el pronóstico. Yo soy de los que opina que Sánchez va a salir investido presidente porque es la mejor garantía para que esto vaya mal y es lo que es el separatismo, pero es verdad que el separatismo está enloquecido, está embrutecido y en un momento dado igual le podían dejar caer pensándose que iban a sacar mejor resultado, pero también es verdad que se la juegan, ¿no? Por eso no te sabía decir, pero que si fuera por Sánchez, Sánchez está dispuesto a entregar lo que sea. Hoy también se hablaba de la jornada laboral de 4 horas, nadie nos paga dónde va a salir. Yo prefiero no trabajar y que me paguen, pero no, eso no va a pasar. Alguien va a pagar a aquellos a los que se le baje la jornada y me temo que seremos los de siempre. Javi, pues la moneda está en el aire definitivamente, no sabemos para qué cara va a caer,
cara o cruz, no sabemos dónde va a caer esta moneda. Javi, teníamos esta entrevista para 20 minutos, nos has obsequiado 40. El tiempo se nos fue como agua entre las manos, literalmente, y de verdad que siempre es un placer el escucharte y toda este cúmulo de conocimientos que nos brindas tan amplio. Javi, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado y a nuestros entrañables amigos que nos están viendo, les podemos decir lo que siempre decimos al momento de cerrar la emisión, la cifra latina de si vis pacem para bellum. Si deseas la paz, prepárate para la guerra. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias.